A ver, está con nosotros Carlos González Prieto. Carlos, nuestro especialista en campo. ¿Qué pasó con el ranking del trigo? ¿Argentina se fue al descenso directamente? Sí. Sí. Con el trigo encima, que sí. es... Estas son las espigas de trigo del año pasado. Exactamente. Cosechado en Villegas, en Bunge. Claro. Después va a la molienda. Exactamente. Sí. ¿Qué nos pasó? Sí. ¿Por qué hablamos de esto? Con esto se hace, para enseñar a los más chicos, estamos ante la protección del menor, sí. Con esto se hace la harina y con la harina se hace el pan. Exactamente. Sí. Decíamos y Argentina era un gran exportador de trigo. Antes de que apareciera la soja, era la principal exportación de cereal en la Argentina, el trigo, ¿no? Así es. El trigo y maíz. Ahora está la soja, que supera holgadamente las exportaciones de trigo y maíz. Así es, Max. Sí. Decíamos, estamos por estos días, o están los productores trigueros empezando a sembrar. El trigo se siembra en junio, julio y se cosecha en diciembre, enero. Esta va a ser la de trigo, la primer cosecha de un nuevo gobierno. Y las bolsas, que estiman lo que se va a sembrar, salieron a decir esta semana que estiman que se va a sembrar un 25% menos de superficie que la campaña anterior. ¿Qué nos pasó en los últimos años, en la década kirchnerista, si querés, con el trigo? En el año 2006, ahí tenemos un gráfico, Argentina estaba cuarta como exportadora mundial de trigo, es decir, un país importante. Cuarto exportador mundial. Exactamente. Bueno, está muy ligado a los argentinos, ¿no? Sí. La carne, las chicas lindas, el trigo, el fútbol, el granero del mundo, por ahí. Exportamos todo, sí. Cuando vas a España se acuerdan de la época de Perón, que le mandaban trigo en la guerra, etcétera. Estamos ahora en el 2014 en el puesto número 11, ni siquiera en el top 10 de los países exportadores mundiales de trigo. ¿Qué nos pasó? El gobierno intervino y muchísimo, Maxi. Entonces, claro, bajó la exportación, se pierden mercados y pasamos a tener, hoy por hoy, el trigo más barato del mundo. Lo que vos decís, ya no estamos ni siquiera a mostrar el cuadro ese, no estamos ni siquiera entre los primeros 5, que era el cuadro anterior, 2014, ya desaparecimos de ahí, también desaparecimos de los primeros 10. Fíjate que en el ranking de los primeros 10 Argentina no figura. Está en Ucrania, que también es un gran, le dicen el granero de Europa del Este, Turquía, Kazajstán, México, pero Argentina no figura en las exportaciones, en el top 10 de las exportaciones de trigo el año pasado. Exactamente, y pasamos a tener hace 2 años el precio del trigo más caro del mundo, llegó a estar $400 porque el gobierno necesitaba dólares y dejó que se exporte, y llegaron a octubre con que no había más trigo. No se importó porque era un papelón importar trigo de Uruguay. Y hoy tenemos el trigo más barato del mundo, $90, $100 cuesta la tonelada, y le tenés que pedir por favor a los molinos que te compren el trigo. Mira, es interesante, ¿cuánto se produce? Es muy sencilla la cuenta. 12 millones de toneladas es lo que se produce, lo que se produjo el año pasado. Nos comemos en el mercado interno trigo, fideos, galletitas, harina, torta, en total 6 millones de toneladas. La parte grande te la comes vos, pero... Queda, sí, bueno, vos tampoco también. Te quedas atrás. Bueno, decía, perdóname, 6 millones nos comemos con Max y varios argentinos. Y otros 6 millones quedan. Este año dejaron exportar desde el 1 de enero hasta ahora 1.900.000 toneladas. ¿Qué pasa con el resto? Está inundado de trigo. Entonces, los molinos cazan en el zoológico. Imagínate si necesitan. Bueno, esto es muy importante lo que estás contando. Vos estás diciendo el gobierno va regulando. Hay trigo barato en Argentina. Sí. De hecho, algunos están comprando trigo, guardándolo en un silo, para cuando venga el cambio de gobierno hacerse una diferencia. Es más complejo que un bono. A ver, así ese cuadro de la composición de este kilito de pan. Y todo esto, Maxi, porque el gobierno dice, no, yo quiero cuidar la mesa de los argentinos, por eso no dejo exportar. Entonces, cuando nos vamos a analizar cuánto es la incidencia del trigo en el kilo de pan, realmente es ridículo. Mira, un kilo de pan cuesta 22 pesos, ¿no? Para hacer un kilo de pan se necesita, gramo más, gramo menos, 1 kilo de harina. Un kilo de harina cuesta 4 pesos. Estamos hablando de costos de un panadero, una bolsa de 50 kilos. 4 pesos. Para hacer 1 kilo de harina necesitas 1 kilo de trigo. El kilo de trigo cuesta 1 peso. O sea que la incidencia del trigo en el precio del pan es de menos del 5%. Hoy es mínimo, es decir, es ínfimo. En estos 22 pesos del kilo de pan hoy, más o menos 22 pesos, vos decís hay solamente 1 peso del costo del trigo. Exactamente. Que es lo que se le paga al productor. Exactamente, es así. Hablaba con un panadero y me decía,
yo tenía presupuestado que iba a aumentar el trigo el año pasado, un 25, 30%, de ese presupuesto saqué para el presupuesto que se me desfiguró, que es el de las cargas sociales, el de los salarios. Es, digamos, ridículo tener un mercado cerrado, encima cobrándole retenciones, algo que no dejas exportar, cuando la incidencia del trigo en el precio del pan es prácticamente nula, Max. Carlos, gracias.